Fernando, qué placer poder charlar con vos. Lastimosamente en los premios Platino hubo un desencuentro, yo estaba ahí en la alfombra esperándote, pero se me adelantó un periodista y después ya cuando estabas libre yo estaba con con un artista y sentí mucho no poder entrevistarte, pero ahora se da, así que bienvenido a Paraguay. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Obviamente vamos a hablar de Smart Films Paraguay porque es lo que nos está reuniendo, ¿verdad, Fernando? Pero no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad que tenemos de charlar con vos y que de Paraguay también pueda verte y escucharte y hablar del olvido que seremos, porque es una película maravillosa que además está disponible en Netflix, así que se puede ver en Paraguay. Esta película que te llevó a ganar muchos premios, entre ellos 4 premios platino para tu hermano, para vos, para la producción, el premio de película. ¿Es verdad que fue el libro que más regalaste antes de saber que ibas a estar dirigiendo la película? Pues sí, sí, es verdad. Es un libro que leí, lo había leído primero mi mujer y Ujú. yo lo había comprado, ¿no? Y ella lo leyó primero, que suele ocurrir, y, y yo la veía llorar leyendo ese libro. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, que lo dejé en la mesilla cuando ella lo acabó. Me dijo, te va a encantar, tienes que leerlo. Y estuvo en la mesilla meses. Yo tengo, si ves mi mesilla, si ahora te pudiera poner una foto, pues a lo mejor hay alrededor de un centenar de libros, ¿no? Wow, Entonces, son los libros, digamos, pendiente. salvo una docena que los tengo siempre ahí puestos, los demás son los libros pendientes, ¿no? O los que estoy leyendo. Y ahí estaba, y Cristina de vez en cuando me decía, ¿aún no has leído El Olvido? Pero ¿cómo no lo has leído aún? Tienes que leer El Olvido. Y era muy curioso. Y por fin cuando lo leí, me impresionó tanto, me emocionó tanto, lloré, Ujú. todo, ¿no? Y me tocó mucho, me pareció muy hermosa esa historia, ¿no? Y entonces, pues se lo regalé a mis hermanos, a varios de ellos. Que son muchos. Pues muchos, sí. Se los regalé a unos cuantos, se los regalé a mi madre, Ujú. que que lo leyó un par de veces, ¿sabes? Cosa que es muy... O sea, mi madre es una mujer que no pudo tener por la guerra, perdió a su padre niña, no pudo, fue 2 semanas al colegio en su vida, pero luego tuvo 8 hijos, fue una madre muy sacrificada y trabajadora y generosa y alegre y todo. Y claro, quiero decir, leer 2 libros no es como si lo dices que tu madre es profesora de la universidad y que ha leído el libro 2 veces, ¿no? Y podría ser normal. Que mi madre haya leído el libro 2 veces quiere decir que ese libro había sido muy importante para ella cuando lo había leído. Y así se lo fui regalando a amigos. Pero entonces se daba la casualidad, yo siempre estoy regalando libros, es uno de mis vicios, aparte de leerlos, regalarlos. Y por ejemplo, yo estaba en Nueva York y veía en la librería Héctor Abad Faciolince Oblivion. Digo, esto es El Olvido que seremos. Lo compraba y se lo regalaba a un par de amigos allá americanos. Estaba en Brasil y veía Ausencia que seremos. Esto es El Olvido que seremos. Y se lo regalaba a mis amigos en Río, ¿no? En París veía L'Oubli que nous serons, porque yo siempre cuando viajo voy de librería por las librerías de todo el mundo. Qué lindo. L'Oubli que nous serons, y se lo regalaba a una amiga suiza y a otro de París. O sea, que al final había regalado ese libro yo no sé cuántas veces y en cuántos idiomas. En 4, desde luego. Parte en castellano, en portugués, en inglés y en francés. Eso seguro. Y total, que y el libro me gustaba mucho, pero yo jamás pensando hacer una película de ese libro, ni me lo planteaba, ni me parecía una cosa así a priori. Es que ni se me cruzó la idea. Entonces pasan todavía algunos años más, no tantos, pero 4 los que sean, y me contacta Héctor Abad Faciolince y Gonzalo Córdoba, el productor, para proponerme hacer la película. Y yo ahí, sinceramente, les dije que me halagaba muchísimo que hubieran pensado en mí, que me encantaba ese libro, pero que estaban locos. Sí, porque es difícil adaptar este libro que es una carta de amor, ¿verdad? Del hijo al padre. Me imagino que para tu No hermano. era obvio, no era nada obvio, ¿no? Sí. Luego dices, bueno, pues ya está, la hemos hecho, ¿no? Gracias que me convencieron o me dejé convencer o le volví a leerlo, dando vueltas. Luego David hizo una adaptación fantástica, mi hermano, etcétera. Y bueno, y ahí estamos y la película se ha hecho y estoy tan contento de haberla hecho.
y de haber tenido la experiencia de trabajar con todos esos actores, con el equipo fantástico que tuve en Colombia. Ha sido realmente una experiencia muy, muy hermosa para mí, que nunca, muy especial. Es una película muy nostálgica que obviamente te hace llorar. Te trae también algunos recuerdos de tu padre. Sé que tuviste una infancia donde, con veraneos, acampadas, quizás Y también. mi familia tenía algunas cosas en común con la de Héctor, en que éramos muchos. Mucho, Al contrario que en la casa de Héctor, que eran muchas mujeres y un hombre, sí, los hijos, en mi casa éramos muchos hombres y una chica. Era lo al contrario. revés. Ujú. Y luego, en la casa de él, que era una casa llena de libros, una casa de, el padre, aparte de médico, era un intelectual, etcétera, etcétera. En mi casa no. Mi casa, mis padres no habían tenido esa oportunidad y no había ningún libro. Cuando digo ningún libro, había una Biblia. En la casa en que yo nací, había una Biblia. Entonces los libros los fuimos metiendo los niños, poco a poco. Y al final acabó siendo una casa inundada de libros, porque salimos 8 hijos que la mayoría leíamos bastante. Y entonces te quiero decir que en eso era muy, muy distinta a la familia Abad, ¿no? Mis padres no eran ilustrados, pero quizá porque habían tenido esa carencia, Ujú. tenían idealizado lo que es la cultura. Entonces no querían que ninguno trabajáramos, solo querían que estudiásemos, que Wow. estudiásemos. Y aunque no tenían, todos los niños, incluso los más pobres del barrio, les daban una semanada, ese dinerillo todas El las famoso semanas para pago. gastar, sí, a nosotros nunca nos dieron, ¿no? Entonces en mi casa lo único, si querías comprarte un libro, te daban, ¿cuánto cuesta ese libro? Tanto, te lo daban, ¿sabes? Entonces era el único dinero que nos daban. ¿Por qué? Porque ellos, eso que no habían podido tener, querían que nosotros lo tuviéramos, que era la educación y la cultura. Qué maravilla, salieron todos, todos brillantes. Y por último, para después ya pasar a Smart Films, bueno, vos tenés un hijo, Jonas, que además también sigue también tu profesión. Entonces, siguiendo, digamos, el ejemplo de este padre tan presente con tantas, tantas enseñanzas también, ¿sacaste algo de ahí que le querrías también dejar a tu hijo? O que ya le estás dejando a Jonas. Bueno, yo creo que, fíjate, al leer el libro me doy cuenta que yo me identifico con el padre. Ujú. O sea, es decir, cuando uno lee un libro, una película, pues siempre hay un personaje que es el que tú está más cercano a ti. Pues yo, lógicamente, el personaje del que me siento más cercano es del padre, ¿no? Y al que no, nunca conocí. Pero bueno, le he conocido de alguna forma y querido a través del libro y a través de Héctor y a través de su familia también, de Cecilia y de las hermanas y tal. Porque sí, me identifico con ese hombre que tiene tan buen humor, que siempre está alegre, que siempre está riendo Ujú. y que educa de una manera no convencional, ¿no? Educa en libertad y educa con alegría y con sentido del humor. Yo creo que eso, no quiero decir que yo haya sido un padre tan bueno como él, eso lo podría, mi hijo habría que preguntarle. Desde luego no tan bueno como ese. Pero yo creo que sí, que yo, la alegría y el humor y esas cosas y la libertad siempre estuvieron en la educación que dio a mi hijo. Y sobre todo una cosa que yo creo que sí la he cumplido, que es dejarle siempre respirar, ¿sabes? Dejarle, nunca quererle marcar, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, tienes que estudiar y cuando salgas del colegio ir a clases de no sé qué y luego aprender no sé cuánto y a esquiar encima de un caballo. No, o sea, yo a mi hijo le he dejado tranquilo, ¿sabes? Le he dejado que él viva, que respire, que juegue y que luego haga las cosas que le apetezcan y quiera, ¿sabes? Qué importante, me encanta, creo que también esto nos está enseñando, estamos hablando de la vida, ¿verdad? Todas estas enseñanzas Claro, que deja esta es película y que a sobre veces todo el yo, cine. yo veo que en este mundo en que vivimos, con la mejor de las intenciones y con todo el amor del mundo, a veces los padres, en esto de querer tanto cosa para sus hijos y tal, hacen del hijo el centro del universo, ¿no? Y proyectan en él todas sus carencias, todos sus sueños, todas sus aspiraciones. Y yo sinceramente creo que le hacen polvo al hijo. Sí, Sabes que con todo el amor del mundo le hacen más daño que ayudarlo. A un hijo hay que enseñarle que él no es el centro del universo, ni siquiera el centro del universo familiar. qué lindo. Eso es lo primero que hay que enseñarle. Aquí hay que mirar fuera, mirar menos dentro y más fuera.
preocuparse más de los demás que de uno mismo. Qué hermosura, me encanta. Gracias, Fernando, por estas reflexiones, ¿verdad? Me toca mucho porque yo parí a papá hace 2 semanas, así que todo lo que tenga que ver con los padres me toca un montón. Y sé también que hay mucha gente que se va a identificar y que va a acordarse de su padre con esta película, o su madre también, ¿verdad? Y que van a llorar también, porque es para eso. Javier Cámara, gran actor, tuve el placer de estar con él en su casa esta última vez que estuve en Madrid. Por supuesto, habló maravillas de trabajar con vos. Te quiere, ya trabajó contigo anteriormente y bueno, habló maravillas. Sí, bueno, Javier es que aparte del gran actor que es, y en esta película está enorme, porque lo que ha hecho es Con su acento realmente, colombiano. no solo a mí, sino a los colombianos que le han aceptado como en ese personaje y se han quedado maravillados de lo que hace. Es una alegría trabajar con él. Además de la calidad que tiene como actor, es que crea muy buen ambiente en el set, todo el mundo lo quiere, habla con todo el mundo, es una persona muy humana, muy divertida, muy llena de energía, muy agradable. Yo le tengo mucho cariño Javier. a Javi, estamos en contacto continuo, ¿no? Y además con sus dos gemelos, Sí, con Frida y Ulises. que los adoro, con Frida y Sí, Ulises, estoy enamorado de esos dos niños. son divinos, realmente. Bueno, Fernando, hablemos de Smart Films Paraguay. En Paraguay estamos muy contentos de poder contar con esta plataforma bueno, que motiva a crear y a crear sin obstáculos, ¿verdad? Vos llevas muchísimos años de carrera. En tus comienzos no tuviste esta facilidad de utilizar un celular que aparte te abatara muchísimos costos. Entonces, ¿cómo ves esta nueva forma de hacer cine a través de los celulares? Bueno, ¿quién lo hubiera pillado, ¿no? Cuando para nosotros hacer un corto era algo inalcanzable, ¿sabes? O sea, de dinero, de tal y no sé qué. Y ahora pensar que puedes hacer un corto simplemente con tus amigos y el móvil de uno de ellos. Y yo lo encuentro que es maravilloso, ¿no? Que hace que la gente use el lenguaje del cine, lo pueda usar de una manera, pues igual que antes todo el mundo puede escribir una novela o puede escribir un soneto, un poema o un cuento, eso está al alcance de cualquiera, también ahora está al alcance de cualquiera hacer una película. Otra cosa es que tu libro, tu soneto, tus poemas te los publiquen, que Claro, pasen, aunque ahora también con internet, ahí todo el mundo pone lo más que hace, fácil. tenga o no tenga ninguna calidad. Pero, pero quiero decir, pasar luego el filtro de que te editen en tu país, de que te traduzcan otras lenguas, que haya gente que eso, pues eso ya es otra cosa, eso es cuando los demás te aprueban. Los demás quiere decir los lectores, la crítica, la industria editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en el cine pues pasa lo mismo. Poder hacer una película con una producción, con un coste, que esa película se distribuya, que la compren, que la pasen en las plataformas, que se estrene en Nueva York o en París, eso ya no es tan fácil. Pero por lo menos el poderte expresar tú y poder practicar y hacer tus primeras experiencias, ¿no? Aunque luego te dediques a otra cosa. Claro. Pues yo que sé, habrá gente que son uno que es médico, otro que es barrendero, Abogado. o abogado, o que barre las calles y en su casa tiene un cuaderno lleno de poemas, Qué ¿no? lindo. Entonces, pues también puede ahora hacer películas. Es una facilidad fantástica. ¿Viste los materiales? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo estás viendo la Me, calidad de estos materiales? me sorprendió el nivel, claro, lo que yo veo ya es una selección, son los seleccionados de 3 países, Ujú. alguno de ellos ya ganador en su propio país, etcétera. Entonces me sorprendió la calidad técnica, la ambición, el que no se asustan ante ninguna dificultad, o sea, que saben resolver desde problemas de animación, problemas, por supuesto, de narración, de montaje, de dirección de actores y tal, pero algunos pues de efectos especiales, de animaciones, de maquillajes, efectos especiales, etcétera. O sea que en ese sentido lo que me pareció es un nivel muy profesional de todos ellos, ¿sabes? Que yo decía, bueno, es que los directores de estos cortos podrían estar trabajando en la televisión de Paraguay o haciendo una película aquí o una serie allí, ¿sabes? Me parecieron que tenían todos un nivel muy alto. Eso me hizo a mí muy difícil también, La lección. ¿sabes? Y un poco dolorosa, porque me hubiera gustado, yo creo que todos
o casi todos, a lo mejor no todos, pero casi todos merecían el premio. Entonces, como ahí como jurado tienes que tomar una opción y la opción lógicamente es personal, es subjetiva, pues yo me decanté por una película de una directora mexicana que me pareció que hablaba, quizá era la más sencilla, la menos espectacular, era la más intimista de todas las propuestas, pero que hablaba de lo que está pasando en el mundo, de cómo ella, que había estudiado cine, lo vivía, la relación con un amigo en esta época de la pandemia, hablaba en un tono bastante realista y a la vez bastante poético y muy interesante del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Claro, que a veces entonces es como que no hace falta hacer una historia muy compleja, las historias más sencillas son también las que nos pueden llegar más, ¿verdad? Sí, y bueno, entonces fue la que decidí y además con honestidad y tranquilidad, ¿sabes? O sea, que no me he quedado luego torturándome y tal, habiendo, pues mira, por ejemplo, hay una que yo que sé, esta no sé si, creo que es paraguaya, porque no sé muy bien las nacionalidades, pero por ejemplo una que se llama Matorral, no sé si es de Paraguay esa. Me fijo, no me acuerdo Sí, de memoria todo, pero no sé por qué es me pega que es Paraguay, de es México. Paraguay, me gustó mucho, estaba muy bien. Ujú. No, o sea, había algunas muy interesantes, luego había otra, no, es que, por ejemplo, una misma, No pasa nada, que era una comedia, pero bien contada, bien hecha, bien resuelta y tal, pues estaba muy bien. O yo qué sé, o sea, citaría las virtudes de todas, pero esta de Los tiempos futuros, no sé si es mexicana también o de dónde Esa la era. vi. Sí, yo creo que mexicana. Era como de una especie de discípulo de Del Toro, ¿no? De Sí, sí, Guillermo del sí. Toro. Sí. Pero que además de eso tenía su gracia y su poesía y como un cuento infantil, un cuento dentro de un cuento. O sea, no sé, había propuestas muy interesantes. ¿Y qué pasa, Fernando, con los que, o sea, según tu perspectiva, vos ya ganaste tantos premios, incluidos el premio Oscar, o sea, ya también ganaste el premio nacional Donostia, o sea, ya sos reconocido en tu país, fuera también. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no ganaron? O sea, ¿qué les puedes decir? ¿Qué pasa cuando uno gana y cuando no gana? O sea, ¿qué importancia tiene un premio para... Bueno, yo creo que estos seleccionados ya de alguna forma habían ganado, ¿no? Ya el estar ahí y tal. Y yo creo que me da la sensación de que a lo mejor no todos, pero que la mayoría van a hacer películas. ¿Sabes? Yo, vamos, no me extrañaría que bastantes de estos 10 me los voy a cruzar por ahí, o a ellos o a sus obras, ¿no? Van a ser tus colegas? Yo creo que sí, que el nivel era alto, que eran buenos, que son buenos. Estamos viendo parte, me imagino, de tu casa. En tu casa, ¿en qué parte estaban tus premios, tus estatuillas? ¿Las tenés en algún lugar especial? Están por muchos sitios. Mira, hay algunas por el jardín, hay otras que están ahí en un sótano. Es que también yo, durante años, muchos premios se los daba a mi madre. Qué Mi lindo. madre falleció recientemente y entonces ahora estamos todavía los hermanos diciendo, a ver, repartiendo las fotos, las cosas, os quedáis con las fotos, sí, pues el que se quede con ellas que las digitalice para los otros. Todas estas cosas que nos pasan a todos cuando pierdes a un padre, una madre y de repente objetos, entre ellos estaban mis premios, muchos de mis premios que estaban en casa de mi madre, pues ahora vuelven, ¿no? Te vuelven ahí al cabo de los años y no sabes ni qué hacer Sí, con ellos y otros que estaban por casa, entonces están un poco por ahí por todos lados. Son muchos. diseminados. Me imagino. ¿Y ella pudo ver El olvido que seremos o falleció antes del estreno? No, no la pudo ver, ella ya Bueno, estaba mal, ya estaba mal. La última película mía acabada que vio fue La Reina de España, la la reina. anterior. Sí, sí, con Chino Darín y bueno, también. Y justo cayó enferma cuando la película se estrenaba. Qué lástima, qué lástima. No la Bueno, había visto unos días antes. ah, había escuchado que, bueno, que en una cena habías contado que querías ser cineasta y que como que no
no escucharon mucho tu deseo, pero me imagino que después con el tiempo se habrán dado Yo cuenta de que... supongo que no se acordaban de eso probablemente mi madre, ni mi padre, ni nadie, porque yo era el payaso en la familia y siempre estaba diciendo tonterías y yo lo sigo siendo así. Yo digo, yo solo soy serio en las entrevistas, Qué lástima. ¿sabes? No, me encanta igual así. Sí, porque imagínate que tú me estás haciendo una entrevista, es la primera vez que estamos aquí hablando y yo estoy haciendo el tonto y diciendo chorradas y contestando tonterías a todo lo que dices. Bueno, Sí, pues sí, sí. eso es lo que yo hago las 24 horas del día, salvo cuando estoy durmiendo. Entonces la gente a veces que vive conmigo, mi familia, mis amigos y tal, bueno, se ríen bastante, la verdad. O sea que en eso no tienen queja. Pero yo creo que a veces les gustaría que alguna vez dijera algo en serio. De verdad. Bueno, las películas son en serio. Sí, soy un poco, desespero un poco a la gente por nunca hablar en serio, ¿sabes? Pero es que, ¿sabes? Creo que la vida es muy corta para hablar en serio de nada. Sí, así mismo, tal cual. ¿Sabes? Bueno, por último, Fernando, en honor a tu tiempo también, porque creo que tenés que dar otras entrevistas y si estás en España ya es también más tarde en España que acá son las 2:20, en España debe ser Y ya... aquí ya a las 6:20. Sí, 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 ya va a empezar a oscurecer también. Otros proyectos que se vienen, creo que estabas escribiendo un guión justamente cuando te llegó la oportunidad de hacer El orillo que seremos, por eso el guión lo Sí, hizo es, David. es Entonces, la película en la que llevo trabajando bastantes años, que es mi segunda de animación. wow. Lo hice Chico y Rita con Mariscal Sí, 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 sí. y de nuevo con Mariscal estamos haciendo esta They Shot the Piano Player. Ajá, Mataron al pianista, wow. ¿sabes? Va a Una tener historia mucha de tiempo. música. Sí, tiene que ver, tiene música, tiene política, tiene un punto thriller, un punto documental, animación, musical. Eh, También es una historia muy latinoamericana. Ujú. La historia ocurre a caballo de Río de Janeiro, Buenos Aires y Nueva York. Ah, lindo. Buenos Aires, qué lindo Nueva York. Y Bueno, todo dibujado por Mariscal, que es todavía más lindo que en realidad. bueno, me imagino que como es animada tendremos todavía que esperar un tiempito antes de poder conocerla, ¿verdad? Dentro de un año ya estará acabada. Bien, fantástico. Ya Ya, estamos, ya está en proceso prácticamente más de la mitad de los planos. Ahora estamos en pleno bullicio. qué- ¿Sabes? Cada día te mandan los layouts de un personaje moviendo el brazo, de otro bajando una escalera, de otro. y Es muy decime, divertido la animación. pero es un mundo no, no te digo más chiquito, sino más en solitario que grabar ficción con todo un equipo. Entonces, ¿cómo te No, manejas en con eso? solitario no, fíjate, hay gente trabajando en la película en el estudio ahí con Mariscal en Barcelona, hay bastante un equipo, Y vos vas hay aquí. otro equipo en Lisboa, Ujú. otro en Holanda, en Ah. Ámsterdam, y otro en Francia, Wow. ¿sabes? En Angoulême y en Montpellier, ¿no? O sea que fíjate, un equipo pequeño relativamente. Relativamente. Sí, sí, a veces sí, a veces no nos damos cuenta de todo, de toda la magnitud que implica una película animada, ¿verdad? Que es muchísima la magnitud, es mucho, Sí, sí, sí. realmente. Y Fernando, por último, ya es que tantas cosas te quería decir, ¿seguís sintiendo ese vacío cada vez que terminás un rodaje, que es como ese que habías comparado a la depresión postparto, ¿verdad? De una madre cuando tiene a su bebé? Pues sí, sí lo sigo sintiendo. Y hoy estaba comiendo con un amigo cubano-americano-libanés que vive en Miami, viejo amigo, y le decía, ¿sabes que ahora sí que a veces pienso que me hubiera gustado ser un director de Hollywood, de estos que trabajaban en el estudio, hacían 6 películas al año, que Todo el tiempo. acababan una el viernes y empezaban otra el lunes? Uf, ¿Sabes? Que antes cuando oía decir esto a algunas personas, a algunos colegas, esta misma frase, yo era más joven y me parecían unos locos, ¿no? sí. Y sin embargo, cuanto más mayor soy, más disfruto en el rodaje, rodeado de actores, de mi equipo, y más me parece que es la vida elevada a la enésima potencia. Entonces, que me gustaría casi vivir perennemente en rodaje o en montaje y tomar como mucho unos días de descanso, ¿no? Entre película y película, pero si pudiera vivir perennemente haciendo una película, sin duda firmaría ahora mismo. Wow. Y sí, es la familia, ¿verdad? Estar en familia, haciendo lo que te gusta. Sí, sí.
Sí, además yo siempre he estado en familia. Para mí un rodaje es como una familia que te montas y siempre, pues mira, mi hijo que hablabas antes, mi hijo ha crecido en los rodajes. Claro, más Tenía vale. 4 años y andaba por el rodaje y se Qué- veía las proyecciones y tal. Y lo bonito es que no sabía a qué me dedicaba yo. No sabía, nadie se lo había dicho. Y un día cuando tenía Entiendo. 7 años, tenía 7 años, llega del colegio y me dice, papá, ¿tú eres director de cine? Y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Porque un niño de mi clase ha dicho que eres director de cine y yo le he dicho que no. Y yo dije, Dios mío. Y entonces le dije, pues sí, sí soy. ¿Y por qué lo saben los otros? Y yo no lo sé. Digo, se lo habrán dicho sus padres. Yo es que nunca has hablado conmigo de eso. Y entonces él un poco se enfadó conmigo porque había quedado mal, ¿no? Con Claro, sus con sus amigos. compañeros. Sí, 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 sí. Qué Pero locura. lo recuerdo como muy bonito eso. Sí, es para él, él fue como que estaba jugando, ¿verdad? Él vivió su No, infancia. claro, él iba al rodaje y su madre es productora y a la madre la veía siempre trabajando y tal. Y a mí me veía pues sentado charlando con alguien, ¿sabes? Un director da la impresión de que no hace nada. Es una maravilla de trabajo. Qué lindo. Bueno, Fernando, realmente es un gran placer hablar con vos. Espero que la próxima sea en persona, el año que viene, bueno, en los Platinos, o no sé, en los Forqué, por ahí podemos vernos en los Goya, en algún lugar, en algún festival. Realmente es un gusto. Tuve el placer de charlar con David también en la primera edición de los Platinos, que estaba con su película también bella, con Javier Cámara también, que llevó muchos premios. Así que bueno, tenés una familia hermosa, todos talentosos. Eh, Gracias, Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. gracias a ti. Ojalá que mucha gente que esté viendo también se anime y que, bueno, a través de Smart Films Paraguay también se motiven y se animen, ¿verdad? Se animen a hacer sus Sí, películas si es sí, lo que sí. les gusta. Eso, les animo. Gracias. Gracias a Un ti. placer hablar contigo.